Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 260. El tema: ¿por qué no entiendo la palabra de Dios? Como a mí se me fue revelado así, la palabra de Dios es viva, eficaz y 100% veraz. Por lo tanto, no hay ninguna razón lógica que te lleve a debatirla, ya que la verdad por sí misma es verdad. Entonces, ¿por qué debates? ¿Por qué discutes y hasta te encolerizas? Respuesta: porque no todos los que poseen o tienen al Espíritu Santo pueden realmente escuchar la voz del Espíritu Santo. Y la mayoría de los que, porque no entienden, generan polémica, queriendo tener razón, es solo su necedad. Y lo único que consiguen es contristar al Espíritu Santo. En Efesios 4:30, hoy voy a utilizar para esta enseñanza Reina Valera 1960, y ahí leemos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Muchos cristianos creyentes y congregantes, aun teniendo un muy buen pastor, un buen maestro bíblico, que les enseñan muy bien la palabra de Dios, pero su espíritu de rebeldía los hace resistirse a aprender, sin importar los esfuerzos de sus pastores o maestros. Así que mi conclusión como pastor y ministro de liberación acerca de esos cristianos creyentes y congregantes que llevan años de años oyendo sermones y leyendo la Biblia y memorizando versículos, pero realmente no entienden, es porque no escuchan la voz del verdadero pastor o del verdadero maestro. Me refiero al Espíritu Santo. Y obviamente es una de las artimañas más fuertes que Satanás el diablo ha utilizado para generar confusión, y por las que hay una gran amplia divergencia en las creencias de aquellos que enseñan la Biblia, pero sin revelación. En Efesios 4:5 leemos: un Señor, una fe, un bautismo, o sea, una sola palabra viva y eficaz, sin uso de exégesis para torcerla o acomodarla a la conveniencia del pastor, que en su turno predica el pasaje anterior y enfatiza claramente que debe existir la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué la mayoría de cristianos creyentes y congregantes han caído en la trampa malévola de memorizar versículos, oír prédicas, acumular libros de escritores cristianos, pero nunca entender lo que Dios mismo habla en su palabra, ya que no conocen el lenguaje espiritual, el mismo que habla el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios, el único que conoce la mente y por lo tanto conoce los pensamientos de Dios? En Primera de Corintios 2, del 10 al 13, leemos: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros
No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Te voy a ser bien honesto, porque yo pensaba decirte que estudiaras estos versículos en la comodidad de tu casita, pero el Espíritu Santo puso en mi corazón que te los explique. Así que un fuerte énfasis, pidiéndote que por favor pongas mucha atención, no a mis palabras, sino a lo que el Espíritu Santo te hable a tu corazón. En el versículo 10 se te da la primera clave. Dios nos revela su palabra únicamente a través de su Espíritu Santo. Pero para recibirla o entenderla, debes conocer su lenguaje espiritual o su revelación. En el versículo 11 te explica que solo el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios y te las revela a ti cuando escuchas su voz. En el versículo 12 te exhorta a no creer en la religiosidad, tampoco en las doctrinas humanas, mucho menos en las teorías de los pastores y las malévolas palabras proféticas de muchos charlatanes que andan por ahí diciéndose profetas o diciéndote que te van a dar una palabra profética. En el versículo 13 te lo reconfirma, donde te dice que nosotros no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino únicamente con las que enseña el Espíritu Santo, donde se acomoda lo espiritual a lo espiritual, o sea, la revelación de su palabra. Cuando conoces y hablas su lenguaje espiritual, y a toda esta actividad de entender directamente del Espíritu Santo es lo que se le conoce o se le llama la revelación de la palabra. Sin embargo, yo como pastor y ministro de liberación, no quiero que tú ignores la mayor de las artimañas satánicas para que nunca escuches al Espíritu Santo. Recuerda que Él se opone a que tú entiendas y aprendas la palabra de Dios. Y en su voz audible y entiendas la palabra. O sea, me estoy refiriendo que Satanás, el diablo, se levanta y hace lo imposible para que tú no escuches la voz del Espíritu Santo. Y eso se llama demonio de incredulidad. Yo te hablo con mucha solvencia en esa área, porque yo pasé esa etapa y lo he contado en varias de mis enseñanzas y en los diferentes testimonios, que cuando yo conocí a mi Señor Jesús, allá por el año 1996, realmente en mí nada cambió hasta el 2014, cuando fui ministrado en liberación y mentoreado por el pastor Pablo Bottari. Así que con esa autoridad les digo que el demonio de la incredulidad hace que muchos aseguren ser cristianos, pero nunca han nacido de nuevo. Solo utilizan una etiqueta de cristiano, pero no ha ocurrido un cambio verdadero en su corazón. Y así llegan a memorizar muchos versículos que más tarde quieren o pretenden enseñar a otros, diciendo que conocen de Biblia, pero ni siquiera creen que la Biblia sea la palabra verdadera, o sea, la verdad de Dios, su palabra viva.
Esta gente afirma hablar con Dios y se atreven a decir que son apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente están atrapados por el demonio de la incredulidad y así han confundido a la mayoría de cristianos creyentes y congregantes, ya que sus interpretaciones bíblicas provienen de falsas fuentes, con influencias malévolas. Yo estoy seguro que dichas personas, bíblicamente hablando, es imposible que puedan entender y menos interpretar la Biblia correctamente. En Primera de Corintios 2:14 leemos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, por lo tanto no las puede entender. Creo que este versículo te lo explica más que claro. Un hombre no salvo no puede entender la palabra de Dios, o sea, la Biblia, porque no tiene la revelación. Es más, yo me atrevo a decirte que aún el hecho de que tenga un título de maestro o de pastor, teólogo, no garantiza que sea salvo. En la Biblia hay un ejemplo muy conocido y te mostraré cómo opera el espíritu de la incredulidad. Tú lo puedes comprobar leyéndolo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 28 al 29. Y ahí dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, y algunos decían que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Pon mucha atención, trataré de explicártelo. Mi Señor Jesús ora al Padre, quien responde con voz audible, voz que puede ser entendida por los oídos humanos, y lo hace desde el cielo. Y la voz fue escuchada por todos los que estaban presentes. Y espero que tú observes las diferentes interpretaciones. Primero, un grupo decía que había sido un trueno. Otro segundo grupo decía que un ángel había hablado. Yo te hago mi énfasis. Todos escucharon lo mismo, o sea, la voz de Dios. Sin embargo, cada uno escuchó lo que quiso o pudo oír. Exactamente así ocurre con la Biblia, porque es Dios el que está hablando cuando tú estás leyendo la Biblia. La pregunta es, ¿por qué no puedes entenderla fácil y claramente si es la voz de Dios la que te habla cuando lees la Biblia? La respuesta: no has desarrollado tu oído espiritual, y por lo tanto no escuchas la voz del Espíritu Santo, quien te la revela. Lo que Dios te está diciendo cuando lees la Biblia. Pero tú quieres oír lo que a ti te conviene o lo que tú quieres oír. También yo quiero que no ignores la otra artimaña demoníaca, que consiste en que tú creas, o más bien tú te creas sabio en tu propia opinión y no busques la instrucción adecuada. Recuerda que en mi testimonio digo que tuve un pastor y mentor para aprender sobre liberación. Su nombre es Pablo Bottari. Pero también quiero que sepas que hoy en día estoy bajo la tutela pastoral y mentoreado por otro pastor. Su nombre es Julio Ureña, quien me lleva por el camino del estudio bíblico profundo y la revelación de la palabra. Obviamente, él solo me da las herramientas,
porque no es la voz de Él la que yo escucho cuando Él me enseña. Yo escucho la voz del Espíritu Santo, el único que puede revelarte la palabra de Dios. En segunda de Pedro 3:16 se nos advierte que hay lecturas que son muy difíciles de entender. Y dice más, que los no indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. En segunda de Timoteo 2:15 se nos amonesta a prepararnos, a estudiar la Biblia. O sea, usa bien la palabra de verdad. Voy a cerrar esta enseñanza diciéndote, desde el fondo de mi corazón y con la solvencia de haber pasado por esa etapa de mi vida, que si el Espíritu Santo no te la revela, es porque no entiendes su idioma. Por ende, tu oído espiritual está cerrado y probablemente hayan algunos pecados por ahí ocultos que te impiden tener la verdadera libertad en Cristo, ya que para entender la palabra de Dios no hay atajos para llegar a la interpretación correcta. Forzosamente debes estudiar bajo la tutela de un mentor que habla y que entienda obviamente el lenguaje espiritual, o sea, la voz del Espíritu Santo, porque Él es el único que te la puede revelar y es el único que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo sé, Padre, que el tiempo ha llegado y el tiempo está corto del regreso de mi Señor Jesús. Te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo redargullas a todo aquel que no se ha cansado de ser un simple congregante o de estudiar y leer la Biblia, pero no entenderla. Que ellos busquen ser ministrados en liberación, porque cuando tu Hijo, mi Señor Jesús, los haga verdaderamente libre, sé que sus ojos y sus oídos espirituales les serán abiertos, porque ser verdaderamente libre o ser ministrado en liberación no es más que ponerse a cuentas contigo. Así que, Padre, por favor, atráelos hacia ti con cuerdas de amor, y que todo el que escuche esta enseñanza busque ser ministrado en liberación y sus oídos espirituales le sean abiertos para que puedan entender tu palabra y escuchar tu voz. No como yo digo, sino como tú quieres que la escuche. Eso te dará gloria a ti, Padre, y libertad a tus almas. Y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.